noche. May God bless you all tonight. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Vamos a ir así rápidamente a la palabra de Dios. I'm going to invite you to stand with me, and I'm going to quickly invite you to the Word of God. We're going to be in Matthew 25 again, Mateo capítulo 25. Y nos estamos enfocando en los versículos 1 al 13. We are focusing on verses 1 through 13. This is a very well-known section of Scripture, una sección muy conocida de la palabra de Dios que también creemos es muy importante, that we believe is very important. Are you there with me? ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra de Dios, en reverencia. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frasco junto a sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él dijo: en verdad os digo que no os conozco. Velad, pues no sabéis ni el día ni la hora. Allow me to read that in English. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins, who took their lamps and went out to meet the groom. 5 of them were foolish and 5 were prudent. For when the foolish took their lamps, they did not take extra oil with them. But the prudent ones took oil in flask with their lamps. Now while the groom was delaying, they all became drowsy and began to sleep. But at midnight there finally was a shout: behold, the groom, come out to meet him. Then all those virgins got up and trimmed their lamps. But the foolish virgins said to the prudent ones: give us some of your oil, because our lamps are going out. However, prudent ones answer, no, that most certainly would not be enough for us and you too. Go instead to the merchants and buy some for yourselves. But while they were on their way to buy the oil, the groom came, and those who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was shut. Yet later, the other virgins also came, saying, Lord, Lord, open for us. But he answered, truly I say to you, I do not know you. Be on the alert then, because you do not know the day nor the hour. Let us pray. Oremos. Father, we certainly come to you, to your word, with humility, humbly bowing ourselves and not ignoring the warning that you have for us. Señor, venimos ciertamente a tus palabras humildemente. Nos postramos, Señor, para no ignorar la advertencia que tú nos das en ella. Señor, queremos que la advertencia sea clara en nuestra mente y nuestro corazón. Lord, we want this warning to be clear in our minds and in our hearts. That we cannot take a chance and presume that we have salvation and not be ready for your return. Señor, que no tomemos por garantizado la realidad de que estamos preparados y cuando tú llegues no estemos listos. Ayúdanos, Señor, a entender que estar preparado es un estado constante en nuestra vida y no simple algo que posponemos para el futuro. Help us to understand, Lord, that being ready is a constant state of being and not simply something that we postpone for the future. When we think that you're near, cuando nosotros pensemos que está cerca. Help us, Lord, to be ready at all times. Ayúdanos a estar listo en todo momento.
para que el día que tú regreses no nos encuentres desapercibidos. Lord, that help us to be ready so that when you do return, we may not be found not ready. May you know us fully, and may we know you fully. Señor, conócenos completamente y ayúdanos a conocerte a ti de la misma manera. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in the name of Jesus. Y la iglesia de Cristo dice, yo le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta mientras hacemos un repaso de lo que hemos estudiado. I'm going to invite you to please keep your Bible open as we do a quick review of what we have studied so far. Last week we told you that we just ended we finished chapter 24, where the Lord speaks about the certainty of his return. La semana pasada habíamos introducido este capítulo hablando acerca de lo que el Señor había dicho en el capítulo 24, donde Él advierte y recuerda de la realidad de su venida. The certainty of his event is sure. La seguridad, la venida de Cristo es segura. What we are not sure about is the time. Lo que no estamos seguros es el tiempo. Nobody knows. Nadie sabe. Therefore, since no one knows, the Lord asked of his disciples to be ready. Y ya que nadie sabe cuándo el Señor viene, el Señor le da el mandamiento a sus discípulos de estar listos. Y de estar listos en todo momento y no simplemente presumir estar preparados en un momento. To be ready at all time and not simply presume that you are ready just for a moment. This is a constant everyday life. Esto es una vida constantemente diaria hasta el día del fin, until the day he comes. You cannot gamble with your salvation. No podemos apostar o a poner en juego nuestra salvación. No lo podemos tener como algo que podemos jugar con ellos. We cannot have it as something that we could play with. We cannot play with it as if there is something that I'm going to do tomorrow, but not yet today. No podemos jugar con nuestra salvación como si fuese algo que yo pueda hacer mañana y no hacerlo hoy. The day to be ready is today. El día para estar listo es hoy. Since we do not know the day nor the hour, ya que no sabemos el día ni la hora. Since the Lord is expecting his disciples to be ready in chapter 24 and chapter 25, he speaks about how his disciples are to be ready. Ya que el Señor espera que estemos listos en el capítulo, al final del capítulo 24 y el parte del capítulo 25, el Señor habla de la manera que espera que sus discípulos estén listos. Al final del capítulo 24 le dice a sus discípulos que estar listo significa estar constantemente en servicio a los demás. In chapter 24, at the end of chapter 24, Jesus tells his disciples that being ready means to be in service of others. Estar en el servicio de los demás de su casa. To be in the service of others who are part of his household. And we told you that this expectancy of service is over every single believer. Y le habíamos dicho claramente, como dice la Biblia, que esta expectación de servicio está sobre todo creyente. El negar el servicio a la iglesia es un pecado. Denying service towards others who are part of the church is sinful. We're expected to do that. It is what Jesus Christ calls us to do. Está sobre nosotros la expectativa de eso. Y el Señor Jesucristo lo pone sobre nosotros. Now in chapter 25, en el capítulo 25, ahora Jesús habla de estar listos internamente. Jesus now is talking about being ready in an internal way. To review, let's go over the verses. Para repasar, vamos sobre los versículos. El versículo 1 dice lo siguiente. Verse 1 said the following. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the groom. There we have the scene of a wedding that is about to take place. En ese versículo tenemos la escena de una boda que va a tomar lugar. Aquí hay 10 vírgenes, todas ellas están esperando a que llegue el novio. There's 10 virgins here,
and they're all waiting for the groom to come. They must be ready with their lamps. Ellas tienen que estar listas con sus lámparas. We mentioned the process of a wedding. Habíamos mencionado el proceso de una boda. Habíamos mencionado que en ese tiempo una boda había un proceso de desposorio. We mentioned that there was a betrothal period. This is what we may consider being boyfriend and girlfriend. Esto es lo que nosotros consideramos como ser novio o novia o ser pretendientes, or to be fiancé, as they say. This is a legal covenant. En este periodo esto era un pacto legal, donde la responsabilidad de la novia caía completamente sobre el novio, where the responsibility of the bride fell completely on the groom, even though he could not come live with her, aunque él no podía todavía juntarse con ella. Durante este proceso había un periodo de preparación. During this period there was a period of preparation. This is where this young man had to go and prepare a home, prepare a place for the bride. Este es el periodo donde este novio tenía que ir a preparar una casa, un lugar para la novia. Now, I think by now you're getting the picture, right? Usted ya está tomando la escena de lo que Cristo está hablando, ¿verdad? Cristo se fue a preparar ¿qué? Lugar para nosotros, su novia. Christ went to prepare a place for us, his bride. And we wait for his return. Y esperamos por el retorno del Señor Jesucristo. They were waiting for the groom's arrival. Ellos durante ese periodo estaban esperando que llegara el novio. Para ese tiempo, cuando el novio iba a llegar, habían 10 vírgenes que tenían que esperarlo. During that period of time, there were virgins that were assigned to wait for him because nobody knew when he would show up, porque nadie sabía cuándo él iba a llegar. Now the scene becomes even clearer, ¿verdad? La escena se vuelve más clara. El Señor va a regresar, pero ¿quién sabe cuándo va a regresar? The Lord is coming, but who knows when he's coming? I don't care what book you read. I don't care what prophecy you hear. Nobody knows. No me importa qué libro usted lea. No me importa qué profecía usted oiga. No me importa quién diga que sabe cuándo Cristo venga y le ponga fecha. Nadie sabe. Nobody knows. So as they wait, in the end there will be a wedding feast. Y al final iba a haber una fiesta de boda, una gran celebración. Estas vírgenes todas tenían grandes responsabilidades. These virgins, they had responsibilities. They were not just there to dress nicely like they do today. Ellas no estaban ahí simplemente para vestirse bonita como vemos hoy en día. They were waiting to honor the groom. Este proceso, esta responsabilidad era de dar honra y celebración para cuando llegara el esposo. Cuando el esposo llegaba, ellos iban a ser responsables de guiarlos, de guiar el camino. When the groom would arrive, they had the responsibility to escort, to lead the groom towards the feast, or towards getting the bride. They were active participants. Ellos eran participantes activas de esta celebración. The lamps served to light the way. Las lámparas servían para alumbrar el camino. Un camino oscuro, ¿qué puede suceder? In a dark path, what can happen? Somebody could get hurt. Somebody could trip and fall. This would be shameful for a wedding. Esto hubiese sido una vergüenza para la boda. They were there to be ready at any moment. Ellas estaban ahí para estar listas cuando él llegara en cualquier momento. They couldn't slack. They could not just neglect the responsibilities. Ellas no podían poner sus responsabilidades en negligencia. Their role demanded that they were to be prepared over time. Not just simply, the groom is coming, but he's taking long. Well, we might as well just sit back and not wait anymore or relax. Su rol demandaba que estuviesen preparadas a través de todo el tiempo. No simplemente estoy preparada, pero como se tardó, pues, cuando llegue que llegue. They had to be prepared at all time. To reflect what prepared or not prepared was,
verse 2 tells us, para reflejar lo que significaba estar preparada y no estar preparada, vemos lo que dice el versículo 2. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. 5 of them were foolish and 5 of them were prudent. Prudent, sensible, wise, thoughtful, able to foresee consequences and act accordingly. Ser prudente era ser sabio, ser sensible, razonar, ser prácticamente sabio, activamente sabio, tener la habilidad de mirar hacia el futuro y anticipar lo que iba a suceder y prepararse. On the other side, foolish. En el otro lado estaba el ser insensato. Era una persona que simplemente no se preparaba para lo que iba a suceder. It's simply a person who does not prepare for what is about to happen. Now we get the lesson up to that, right? Entendemos la lección ahí. El no prepararse para la venida del Señor Jesucristo, el no estar preparado para la venida del Señor Jesucristo es un acto insensato. Not being prepared for the coming of the Lord is an act of foolishness. The Lord said it this way in another text. El Señor lo dijo de esta manera en otro texto. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y que al fin perdiese su... The Lord said it like this. For what is worth for a man to gain the whole world and in the end lose its soul? So foolishness in Scripture is this. La insensatez en la Escritura es esto. Knowing the truth, but failing to act on it. Conocer la verdad y fracasar en actuar en cuanto a ello. Saber que el Señor viene y no estar preparado es un acto de insensatez. Knowing that the Lord is coming and not act preparing oneself is an act of foolishness. Verse 3. How were they foolish? ¿Cómo fueron estas mujeres insensatas? Estas vírgenes. Versículo 3. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. For when the foolish took their lamps, they did not take extra oil with them, but the prudent ones took oil in flask with their lamps. Who knows how long the walk was going to be? ¿Quién sabe cuán largo iba a ser la llegada? ¿Quién sabe cuánto tiempo se iba a tardar y ellas tenían que esperar paradas por el novio? Who knows how long they will have to stand there waiting for the groom to finally arrive? They assumed that they were ready. Ellas asumieron que estaban listas para esa gran celebración, for that great celebration. They assumed that the groom would come quickly. They did not prepare to wait. Ellos asumieron que el Señor, que el novio iba a llegar rápido. Y no se prepararon para esperar. Usted sabe, la espera de la llegada del Señor Jesucristo requiere paciencia. The way for the Lord's return requires patience, endurance, perseverance. Requiere que perseveremos. No podemos descansarnos. No podemos decir como muchos, eso lo llevan diciendo hace 2000 años. We cannot say, like many say, they've been saying that for 2,000 years. Do you know what people do with their life, with their spiritual life? ¿Sabe que hay mucha gente que en su vida espiritual dicen, bueno, yo espero para cuando esté más viejo, yo creo que todavía tengo tiempo para disfrutar un poco esta vida?
y luego arrepentirme. There are people who say, I still have a little bit of time. I still have time left. I still could enjoy life enough and repent later. We even fantasize about those realities, right? Aún jugamos esas fantasías en nuestra mente. El día que yo esté en un hospital, en una cama, y venga el doctor y me diga, se te acabó el tiempo, allí voy a levantar mis ojos, Cristo, me encomiendo en tus manos. We picture ourselves on a bed in the hospital, and the doctor comes and gives us bad news, and then there we're going to say, Lord, now into your hands I command my spirit. But the Lord knows our hearts. Pero Dios conoce la realidad de nuestro corazón. Listen, they planned for the event, not the waiting. Estas mujeres planificaron para el evento y no para el esperar. Un dato bien interesante. They relied on proximity to others. Ellos estaban dependiendo no de su propia prudencia, de sus propias acciones, estaban dependiendo de la prudencia de las demás. And that is a big lesson. Porque su vida espiritual lamentablemente es su propia responsabilidad. Es una gran lección. It's a big lesson. Your spiritual life is your responsibility. Nobody can live your spiritual life for you, and you cannot take the credit for what anybody else does. Y tú no puedes tomar el crédito por lo que otro hace. I cannot save my kids. Yo no puedo salvar a mis niños. My kids are not going to take the credit for me, and I cannot take the credit for what they do. Ellos no pueden tomar el crédito por mí, o yo no puedo tomar el crédito de ellos, y ellos no pueden tomar el crédito mío de lo que yo hago. Your pastor cannot live your spiritual life. That is your responsibility. Su pastor no puede vivir su vida espiritual por usted. Eso es su responsabilidad. Y usted puede estar en una iglesia, la iglesia más avivada y más espiritual del mundo, y estar perdido en la banca. You could be in a really alive church and the most spiritual church ever, and you could still be dead in that bench. Because proximity does not guarantee salvation to anybody. Porque la proximidad no le garantiza la salvación a nadie. They thought that they could depend on the other ones and their responsibilities. Ellas pensaban que podían depender de las demás y de la responsabilidad de las demás. And in doing so, they underestimated personal responsibility. Al hacerlo, subestimaron la responsabilidad personal. Mire, la madurez espiritual suya completamente depende de usted. Your spiritual maturity depends on you. Yes, we are here to teach as best as we can, to instruct, to lead in whatever way we can, but ultimately, your spiritual maturity is your responsibility. Sí, aquí estamos para enseñar, para guiar, para animar, para ayudar en lo que podamos, pero últimamente la responsabilidad de su madurez espiritual cae sobre sus hombros. Si a usted no le interesa su madurez espiritual, nadie, absolutamente nadie puede hacer nada por ello. If your spiritual maturity means nothing to you, there is nothing that anybody can do about it. And if salvation is important to you, then you better do what you can, or what you're called to do about it. Y si la salvación es tan importante para nosotros, then tenemos que hacer lo que nos corresponde.
Escuche, se acuerde, una de las cosas que le dijimos en una de las semanas pasadas es que la salvación no se gana por obras, pero se da a manifestar en las obras que usted hace. One of the things that we said in the last couple of weeks is that salvation is not by work, but it is manifested in what you do. And if we think that we're just going to sit back and have no expectations, we are deceiving ourselves. Y si nosotros creemos que nos vamos a sentar para atrás y no tener ninguna expectativa sobre nosotros, estamos engañándonos a nosotros mismos. These virgins, they value convenience over commitment. Estas vírgenes valoraron la conveniencia más que el compromiso. You see, they took for granted. Ellos tomaron por garantizado que por ser llamadas vírgenes y por ser asignada la responsabilidad, que eso era lo necesario. They took for granted that was enough to be just called bridesmaids. They did not do anything about it, pero no hicieron nada al respecto. We stayed on verse 5, nos quedamos en el versículo 5 y el versículo 5 dice lo siguiente. Mira lo que pasa cuando ellas no se preparan. Al tardar ser novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Now, while the groom was delaying, they all became drowsy and began to sleep. Listen, do you know the delay of the Lord's return is intentional? It's part of his plan. Usted sabe que el retraso de la llegada del Señor Jesucristo es intencional. Es parte de su plan para dar tiempo para que se arrepientan. It's part of his plan to give people time to repent. So that nobody has an excuse either. Para que nadie tenga excusa tampoco, para que nadie pueda decir, nadie me dijo, nadie me advirtió y no tuve suficiente tiempo para hacerlo. So that no one can say, nobody told me, I didn't have time, I was not informed. The Lord is simply preparing a place for us. El Señor está preparando un lugar para nosotros. Y cuando termine de preparar ese lugar, va a regresar. And when he finishes preparing that place, he's going to return. Para que donde Él esté, también nosotros estemos con Él. So that where He is, we can be with Him. Listen, this is the reality of this. They all became drowsy. ¿Cuántas de ellas se cansaron y durmieron? ¿Las prudentes o las insensatas? The prudent ones or the foolish ones? All of them. Todas ellas se cansaron. Listen, this tells us something crucial here. Spiritual maturity does not mean constant intensity. La madurez espiritual no simplemente significa la intensidad constante. You're going to get tired. Usted se va a cansar. Even the wise grow tired. Aún las prudentes se cansan. Even the faithful need rest. Aún los fieles necesitan descanso. Even the prepared experience weakness. Aún los que están preparados pasan por momentos de debilidad. So Jesus is not condemning fatigue. Jesús no está condenando la fatiga. No está condenando el descanso. He's not condemning rest. He's not condemning ordinary life. Él no está condenando la vida ordinaria. And this protects us from thinking
that readiness equals anxiety. Y esto nos protege de pensar que el estar listo significa estar ansioso. Ay, el Señor viene, ay, el Señor viene, ay, el Señor viene. Hay gente que vive paranoicas por la venida del Señor Jesucristo. There are people who live paranoid about the return of Jesus Christ. When you live that way, you don't enjoy the rest that you have in Christ. Cuando usted vive así, usted no disfruta el descanso que tiene en Cristo. Usted no puede decir, como decía David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir como. In peace I will lay and I will rest, for only the Lord lets me sleep rest. They all slept, todas ellas durmieron. And this is just simply a normal activity, es simplemente una actividad normal. Que toda persona pasa por ella, that every person goes through it. The problem is not that they grow tired. El problema no es que ellas se cansan y duermen, sino lo que sucede antes y después. But what happens before or after. Because they were not prepared. Before, when the groom arrived, they were not ready. Ya que no se prepararon antes de que llevara el novio, cuando el novio llegó, no estaban listas. Sleep here does not mean that they abandoned their faith. El dormir aquí no significa que abandonaron su fe o que hubo un colapso moral or that there was a moral collapse. Doesn't mean spiritual indifference. No significa una indiferencia espiritual. Jesus is simply saying that you may live ordinary lives while you wait and still be ready. Jesús simplemente está diciendo que usted puede vivir una vida ordinaria, su diario vivir ordinariamente y puede estar listo. Readiness is not about staying alert every second, but being prepared before fatigue sets in. Al estar listo espiritualmente, no es que estamos alerta en todo segundo, paranoicos, ansiosos, porque puede pasar en cualquier momento, sino que estamos preparados antes de que nos cansemos. It means having what you need when the Lord calls your name. Significa tener lo que usted necesita cuando el Señor llama. It means living faithfully when the wait feels long. Significa vivir fielmente cuando el esperar se parece tardar. Listen, preparation happens before the delay, not during the crisis. La preparación espiritual debe suceder antes de que se tarde el Señor, no cuando llega la crisis. Y lamentablemente, mucha gente no aprende la lección de otros. Mucha gente espera a que llegue la mala noticia para correr hacia Dios. Many people wait for the bad news to come to run to God. When things are difficult, cuando las cosas se ponen difíciles. Usted lo ha visto. I know that you've seen it. People receive bad news, then they run to the Lord, please heal me, please heal me, please heal me. And if the Lord doesn't or delays, they give up. Mucha gente lo hace y usted lo ha visto. Mucha gente recibe la mala noticia, entonces corren a Dios y le dicen, Dios sáname, Dios sáname, Dios sáname. Y cuando Dios no lo sana, se cansan y por ahí se fue su fe también.
and their faith is gone. Because your faith should be rooted before the crisis. Porque tu fe debe de estar cimentada antes de la crisis. Escuche, si su fe es débil, su vida espiritual se va a desmoronar cuando llegue la certidumbre de las malas noticias en la vida. If your faith is weak, your faith, your life will fall apart when the bad news come. Listen, this is not patting ourselves in the back and claiming that we're stronger than we are. Esto no es simplemente para darnos palmadas en la espalda y decir que nuestra fe es más fuerte de lo que es, sino como una advertencia de que usted debe de asegurarse de que su fe sea concreta y fija en Cristo para que cuando llegue la crisis usted no se desmorone. This is just a warning to make sure that your faith is real and strong before the bad news come and your faith falls apart. And more importantly, that you're ready before the Lord returns. Y más importante, que usted esté listo antes de que el Señor regrese. But there's comfort in this verse. Pero aún así hay ánimo en este verso. Usted no tiene que vivir su vida en pánico. You don't have to live your life in panic. If you're prepared, you have nothing to worry about. Si usted está listo, usted no tiene nada por lo que preocuparse. Usted puede dormir con toda libertad y con toda paz. You can go to sleep with all peace and tranquility. And you don't have to force constant spiritual intensity. Usted no tiene que aparentar tener una espiritualidad intensa constantemente. Usted sabe que hay gente que son tan exagerados a veces espiritualmente. There are people who are sadly falsely intensified in their faith. It comes through, you see it, right? La inauthenticity. Good luck with that one. La falta de autenticidad. There might be another word for that. Quizá hay otra palabra. La falta de autenticidad en la vida espiritual de la gente que lo exagera es evidente. Usted no tiene que vivir así. You don't have to live like that. Be prepared and be easy. Esté preparado. Usted está tranquilo. Cuando la tormenta vino de nieve, los que fueron temprano a la tienda y se prepararon antes, ¿estaban qué? Tranquilos en su casa. When the storm came and those who went to the store and got their things early, they were fine. Los que esperaron a último minuto se estaban jalando del pelo, ¿verdad? Those who waited to the last minute were pulling their hairs. Oh my God, the storm is coming. Thank God for my wife. Démosle gracias, le doy gracias a Dios por mi esposa. She's always over prepared. Ella siempre está sobre preparada. And made me go really early. Y me hizo ir bien temprano. It's the same in your spiritual life. Es lo mismo en su vida espiritual. Si usted está listo, no tiene por nada que preocuparse. If you're ready, you don't have anything to worry about. It also tells us that God understands human limits. También nos dice que el Señor entiende los límites humanos. Todas ellas se cansaron. All of them got tired. All of them fell asleep. And the Lord knows that. Y el Señor sabe eso. What matters is not sleepless vigilance, but enduring preparedness. Lo que importa
no es que nos durmamos en nuestra vigilancia, sino que estemos en todo momento preparados. Problem is not falling asleep. The problem then is not being prepared. El problema no es que se durmieron ni que nos durmamos ni que nos cansemos, sino el no estar preparados. Listen to this. Escuche esto. Readiness is established before the waiting becomes long, not by how alert you are at the moment of arrival. El estar listo es establecido antes de que la espera se haga larga y no cuán alerta la persona esté cuando llegue el Señor. What should they have done instead? ¿Qué deberían de haber hecho estas mujeres, estas vírgenes en su lugar? They should have brought extra oil. ¿Qué es lo que ellas debían haber hecho antes de que esta tragedia sucediera? Ellas tenían que traer aceite adicional. Plan for delay. Planificar. Como yo no sé cuándo viene, pues vamos a necesitar quizás un poco extra. Since I don't know when he's coming, I got to be ready for that. And assume that endurance will be required. Y asumir que iban a tener que perseverar y esperar constantemente. Once the delay is underway, listen, you cannot go back and prepare. Una vez que la tardanza ocurre o está pasando, usted no puede ir entonces para atrás a prepararse. And you cannot borrow readiness. Y tampoco puede tomar prestado el que estar listo. And you cannot improvise faith. Y la fe no se puede improvisar. The warning here is simple. La advertencia es simple. He's warning against last-minute spirituality. La advertencia aquí tiene que ver con esperar ser espiritualmente en el último momento. Yo voy a arreglar mi vida cuando sea más viejo. I'm going to fix my life when I'm a little bit older. Not yet. What does this mean spiritually? ¿Qué significa esto espiritualmente? God allows waiting to test depth, not enthusiasm. Espiritualmente, Dios permite a veces que nosotros tengamos que esperar para revelar la profundidad de nuestra fe y no el entusiasmo. A veces Dios nos hace esperar para revelar la falta en nuestro carácter. Sometimes God makes us wait to reveal the flaws in our character. Porque ahí es donde usted va a ver dónde están sus debilidades, because it is there where you're going to see your weaknesses. Listen, initial excitement looks the same in everyone. El éxito, el emocionamiento inicial de la vida espiritual parece ser el mismo en todo el mundo. Cuando una persona viene a Cristo, o supuestamente es una profesión de fe, todo el mundo está ¿qué? En las nubes. Everybody is on the clouds. But time exposes whether faith has roots. Pero el tiempo es lo que expone si la fe verdaderamente tiene raíces. Faith that lasts only
for the moment is not saving faith. Una fe que dura solamente por un momento no es una fe que salva a nadie. Usted lo ha visto, ¿verdad? Vino tal predicador, pasaron 500 personas al frente. Dale un mes, ¿cuántas de ellas quedan? You've seen it. Some preacher comes, 500 people go to the front. Give it time. How many of those people remain? Have you ever been to a crusade? ¿Alguna vez visto a una cruzada? We did a couple years ago. Yo lo hice unos años atrás. Fuimos a Philadelphia. We went to Philly. Hundreds, but hundreds of people went to the altar. And we all asked ourselves the same question. Where are they now? Y todos nos hicimos la misma pregunta. Después que pasaron tanta gente al frente, ¿dónde están ellos? Readiness is internal, not reactive. Al estar listo es algo interno, no reactivo. The wise were ready before they knew when the groom would arrive. Los sabios o las sabias estaban listas antes de que sabían que el novio iba a llegar. Spiritually, you don't repent all that at the last second. Espiritualmente hablando, escuche, no se arrepiente en el último momento. Arrepiéntese hoy. Do not repent on the last moment, repent today. Second, you don't develop faith in crisis. Segundo, no trate de desarrollar su fe en medio de la crisis, desarrollela ahora, antes de que la crisis llegue. Develop it now before crisis comes. You don't cultivate obedience after the call comes. Usted no puede cultivar la obediencia después que el llamado llega. Usted no puede decir, ahora que sé que Cristo viene, ahora me voy a portar bien, ahora voy a ser obediente, ahora voy a ser santo. Now that I hear that the Lord is coming and is right here, now I'm going to live holy. You have to live holy right now and obediently right now. Tenemos que vivir obedientemente ahora. Verse 6. Look what happened. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio. Salir a recibirlo. But at midnight, there finally was a shout. Behold, the groom. Come out to meet him. ¿Usted se imagina el caos que se volvió en ese momento? Can you imagine the chaos that began at that moment? If I have to take a guess, who do you think was more panicked? Si yo tuviese que tomar especular, ¿quién usted cree que se paniqueó más en ese momento? ¿Las prudentes o las insensatas? The prudent ones or the ones who were foolish? Me imagino que las que eran prudentes se levantaron y dijeron, bueno, ya yo estoy lista y tengo aceite extra, me voy a vestir, me voy a preparar, voy a salir para recibir al novio. I'm ready, I have all the oil that I need, I'm going to get up and I'm going to get ready and I'm going to receive the groom.
And then the other ones are, oh my God, we fell asleep and we don't have enough oil. Midnight in the text simply means the least expected moment. La medianoche en el texto simplemente significa que va a llegar en el momento menos esperado. Is when the night is darkest. Es cuando la noche es más oscura. Y es cuando el aceite se necesita más. And it is when oil is most needed. When light is most needed. Cuando la luz se necesita más. Y es donde el estar no preparado se va a manifestar más. And it is when being unprepared is going to be manifested and fully exposed. They were not ready. No estaban listas. La enseñanza es clara. The lesson is clear, right? This isn't about Holy Spirit and being full of the Holy Spirit, although that has its place. Esto no es simplemente estar lleno del Espíritu Santo y aunque eso tiene su lugar, sino de cómo vamos a estar preparados espiritualmente para el momento de la llegada del Señor. If not, how are we going to be prepared, spiritually speaking, for the return of the Lord? You cannot gamble on that. There's only one way. Solamente hay una manera. Verdaderamente arrepentidos y cimentados en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Truly being repentant and with our faith cemented in our Lord Jesus Christ. Living obediently, viviendo en obediencia. Viviendo sabiamente, living faithfully and wisely. Living in obedience to the word of God, viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Serving as the Lord called us to do. Sirviendo a otros como el Señor nos llamó. Y estando listos en todo momento para la llegada del Señor Jesucristo. Being ready for the return of the Lord Christ at any moment. That cannot wait. Eso no se puede esperar. Let us pray. We'll continue next week. Bueno, not next week, the following week. La próxima semana arriba. Vamos a orar. Father, I think the lesson continues to be very clear in the text. Señor, creo que la lección sigue siendo bien clara en el texto. El estar listo no es algo que podemos dejar para luego, sino que es necesario en el momento en el que vivimos. Being ready is not something that we could leave for later, but something that we're called to do right now and to be right now. It is living as you called us to live right now, es viviendo de la manera que tú nos llamas a vivir ahora. Ser luz, Señor, en medio de las tinieblas is to be light in the midst of darkness at all times, en todo momento. It's taking a hold of your salvation, es tomando de la mano tu salvación, Señor. Te pedimos, Señor, que no seamos imprudentes, que seamos sensatos en lo que tú nos llamas a hacer. Lord, we ask we may not be foolish, but be wise in what you call us, Lord, to be. Ready at all times, listos en todo tiempo. Expecting your return faithfully, esperando tu llegada fielmente. Help us, Lord, to take the warning of your scripture. Ayúdanos a tomar la advertencia de tu palabra, Señor. To not take or presume our salvation as something that is not dependent on you. De no tomar la salvación como algo que no depende de ti, Señor. Que nos llama, Señor, a vivir a la luz de ella, that calls us to live in light of that. Not live foolish in this world, no vivir como insensatos en el mundo, desobedeciendo
Y presumiendo, Señor, que tu gracia nos va a cubrir. And presuming, Lord, that as we live foolish, your grace is going to cover us. Help us to live in fear of what sin does. Ayúdanos a vivir en el temor de lo que el pecado hace. Ayúdanos, Señor, a entender que tú vas a llegar en cualquier momento. Help us to understand that you would return at any moment. Y ayúdanos a estar listos and help us to be ready. As we depart this place, Lord, we do not want to forget what we have learned. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, no queremos olvidar lo que hemos aprendido y lo que tu palabra nos dice and what your word tells us. Lead us home with safety y llévanos a nuestros hogares con seguridad. We ask these things to the glory of your name. Pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice, and the Church of Christ says, sí, denos un